el fin de lucro. Pero no todas las organizaciones tienen la finalidad de lucro. Entonces vamos a dar un concepto de organización más general, ¿no? En general, cuando hablamos de una organización o institución, estamos hablando de una red de personas, de relaciones entre personas, que tiene un fin determinado, ¿no? Y que además tiene una estabilidad y una duración en el tiempo que va más allá de los miembros que forman parte de esa organización, ¿no? Así que, digamos que una de las definiciones que tienen ustedes en el texto es que una corporación, también llamada alguna organización, asociación, entidad o comunidad de personas, está constituida siempre con un objetivo específico, con un objetivo delimitado, ¿no? Y si uno habla de una empresa de tipo comercial o una empresa industrial, bueno, el fin puede ser, si es una industria, fabricar zapatillas para poder venderlas y poder lograr un beneficio, tanto para el empresario como para los trabajadores. Esa sería entonces la finalidad, ¿no? La finalidad última, por eso se le denominan organizaciones con fines de lucro, es decir, tener un beneficio. ¿A partir de qué? De la fabricación y la venta de un producto, por ejemplo. Pero si hablamos de otro tipo de organización, por ejemplo, un ministerio de salud, bueno, en ese caso también es una organización, pero la finalidad es otra. La finalidad es, bueno, generar, por ejemplo, políticas de prevención de salud o de atención de la salud a la población, ¿no? Entonces, esta definición es más amplia que la definición que teníamos en una época en la materia, que era comunicación empresarial nada más. ¿Por qué? Porque en general el ámbito laboral en el cual nos podemos desempeñar una vez que nos recibamos en la profesión en la que estamos, por ejemplo, en este caso, licenciatura en diseño o producción multimedial, muchas veces el desempeño laboral o lo que solicitan los servicios de un profesional puede ser una institución o una organización, ¿no? Por eso es importante ver esta parte. Nosotros en la materia hemos visto que la comunicación se puede dividir en tres grandes áreas, que es la comunicación interpersonal o la comunicación cara a cara que tenemos, o grupal, ¿no? Y después está la comunicación mediática, que lo hemos visto en una de las unidades, que es la comunicación que se da con los grandes medios de comunicación, que es la radio, la televisión, el diario, y las nuevas tecnologías, internet y las plataformas distintas de plataformas de medios digitales a través de internet, ¿no? Pero la otra área de comunicación es precisamente esta, la comunicación de tipo empresarial o institucional, ¿no? Entonces, bueno, generalmente cuando se trata de una empresa, bueno, hay un grupo de personas que son los que crean esa empresa o esa compañía. Pero más allá de los fundadores, luego hay una continuidad en el tiempo que dura más allá, como hemos dicho, de los propios fundadores de esa empresa o de esa compañía o de esa institución, ¿no? Pensemos en cualquier institución, ¿no? Por ejemplo, bueno, en esta definición entrarían, por lo tanto, distintos tipos de organizaciones, según la finalidad, ¿no? Por ejemplo, un club deportivo, pensemos en cualquier club de fútbol que ustedes conocen, del cual pueden ser hinchas, tanto el club Boca Juniors o River Plate, Independiente Avellaneda, cualquiera de estos clubes más reconocidos porque tienen una trayectoria ya nacional, o cualquier club deportivo que pueda haber en nuestro barrio, que no sea únicamente de fútbol, sino de otros deportes. También se considera una organización, una institución, una municipalidad, una asociación musical, ¿no? Una orquesta, un centro de reflexión, una iglesia, también es considerada una institución, una organización, o también una sociedad de producción de bienes y servicios, lo que tradicionalmente denominamos empresas. Y bueno, cada organización tiene sus códigos y además sus objetivos, sus propios códigos de funcionamiento, además de estar organizada internamente por distintas jerarquías y por distintas funciones, ¿no? Bueno, es importante tener en cuenta que una organización
además de crearse en algún momento determinado, lo que denominamos, es decir, de construirse constantemente, también se modifican en el tiempo, es decir, evolucionan y a través de los distintos aspectos que van pasando en el tiempo. Por ejemplo, los cambios tecnológicos llevan a cambios dentro de la organización, ¿no? Y lo mismo cuando hay cambios en la cantidad de miembros, ¿no? No es lo mismo Profe, comenzar. disculpe, Sí, hay compañeros que quieren entrar y la otra, uno más le hace referencia cuando habla, tenía el título organización o institución, ¿cierto? sí, Que uno más a menudo lo ve o lo escucha en la radio, en las redes, en los diarios, que hablan más de institución que organización, hablando, digamos, de un club de fútbol, ¿cierto? sí, 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 en No, general, sí, son términos que se usan muchas veces en forma indistinta, ¿sí? bien, Lo que pasa es que en la bibliografía van a encontrar libros donde hablan de comunicación empresarial, en otros comunicación corporativa. Acá en Argentina no se usa mucho la palabra corporación, pero en otros países, si ustedes van a Chile o Ecuador, se habla mucho siempre de corporaciones, que suelen ser organizaciones económicas, o sea, empresas, o también pueden ser fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, ¿no? Entonces, muchas veces se usa indistintamente la palabra organización, corporación, empresa o institución, ¿sí? Como usted dice, acá se usa mucho la palabra institución, ¿no? bien. Ahí voy a admitir a algunos compañeros de ustedes, sí. Profe, pero Sí, eso sería en el tema de empresa como tal, porque sí, me acuerdo que la profe había dado como organización también una familia, está sí, organizada sí, también sí. todo. No lo podríamos decir institución, una familia en ese sentido. No, bueno, en el sentido sociológico, una familia es una institución también, aunque no Ah, ok, tenga, bien, bien. Ujú. aunque no tenga un estatuto, por ejemplo. Generalmente las instituciones formales, como decimos, un municipio, un club de fútbol o una empresa, tiene un estatuto, ¿no? Que dice cómo se eligen sus miembros, quiénes la dirigen. Ahora, en una familia no tiene un estatuto, pero Exacto. sí se considera desde el punto de vista muchas veces sociológico como una institución. Ahora, a los fines de la comunicación institucional o de la comunicación organizacional, ahí ya no la tenemos en cuenta la familia, porque una familia no necesita técnicas especiales de comunicación para hacia afuera, o para el público externo o público interno, que es lo que vamos a ver. Generalmente, sí, denominamos, para el caso de comunicación institucional o comunicación organizacional, a instituciones o organizaciones ya de una cierta cantidad de miembros y además donde esté bien definidas las funciones de cada parte de esa institución, ¿no? A partir de la conformación de un estatuto donde dice, como ya hemos repetido, ¿no? Quiénes son los que dirigen la institución, quiénes pueden ser miembros y quiénes no, ¿no? Bueno, por lo tanto ahí está formalmente constituida, ¿no? Además, en nuestro país, como en otros países, cuando se conforma una organización, por ejemplo, una empresa, una asociación sin fines de lucro, como un club o una iglesia, tiene que ser reconocida por distintas instancias estatales. Por ejemplo, en el caso de una empresa y de una institución sin fines de lucro, es la Dirección de Personería Jurídica la que reconoce y le da personería gremial, perdón, personería jurídica a esa Jurídico. empresa. ¿M? Y en el caso de las iglesias se inscriben en lo que es el Ministerio de Culto de la Nación, ¿no? Bueno, nosotros entonces lo que vamos a poner, bueno, el acento sobre todo es en lo que son las empresas de tipo económica, ¿no? Bueno, si vemos lo que hemos dicho hasta ahora, podemos decir que en toda organización la comunicación es primordial, ¿no? Todo se hace, todo ser, como hemos dicho, nace comunicándose, ¿no? Y por lo tanto cualquier mirada, gesto, mímica, palabra forman parte de la comunicación y de nuestra naturaleza humana, ¿no? También es importante
y es necesaria la comunicación, es decir, nadie puede vivir sin comunicación, porque está en la esencia del ser humano, y porque el ser humano es un ser social. Por lo tanto, estos principios valen no solamente para nuestra comunicación interpersonal o la vida nuestra individualmente, sino para las organizaciones también, ¿no? Y además, la comunicación es múltiple, es decir, se puede dar por distintos, como hemos visto, cuando hemos visto el esquema de comunicación, a través de distintos canales y con distintos códigos, ¿no? Y es fundamental entender que la comunicación siempre es relación, ¿no? Como hemos dicho, el ser humano es un ser social, que vivimos en constantes relaciones sociales, que pueden ser amistosas, de estudio, de trabajo, de negocios, afectivas o sexuales, familiares, mundanas o relaciones con algún objetivo de interés, ¿no? Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente o el cuidado de animales, organizaciones que protegen, de protección a los derechos de los animales o a los derechos de niños y niñas, es decir, algún punto de interés en común, ¿no? Luego la comunicación también es una herramienta, ¿no? Al ser la comunicación múltiple, es decir, por distintos canales, en distintos códigos, entonces se vuelve también la comunicación multirrelacional, ¿no? Es decir, nos podemos dirigir a varios públicos al mismo tiempo, creando así un mismo mensaje por distintos canales y con distintos códigos, una especie de caja de resonancia al ser emitida por distintos medios, ¿no? Entonces, bueno, en este caso también la empresa comunica, ¿no? Porque la empresa no se da, no es una entidad o una organización que está sola en el ámbito social, sino que está en relación constante con otras empresas, con otras instituciones o con personas individuales, ¿no? Así que en una organización, en una empresa, la empresa también pertenece a un conjunto más grande, cuyos elementos no pueden ignorarse y donde cada eslabón está en comunicación con otros, ¿no? Así que una empresa o una institución es parte de un todo que es la sociedad, que está formada por otras instituciones, por otras empresas y por personas aisladas o familias, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, si vemos los distintos tipos de organizaciones, bueno, por un lado tenemos distintos tipos de empresas, ¿no? Las que son de tipo económica, ¿no? Como hemos dicho, su finalidad es eminentemente de lucro, y en ella tenemos distintos públicos, que después los vamos a ver detenidamente, ¿no? Por ejemplo, los clientes, quienes van a comprar el producto, o los consumidores, pero también existen el personal interno que trabaja dentro de la empresa, los proveedores, colectividades del medio en el que se desempeña, ¿no? Esa empresa, el poder público, es decir, el Estado en sus distintas formas. El Estado puede ser municipal, provincial, nacional. También existen sindicatos que regulan muchas veces la vida de los trabajadores, las cantidades de horas que se puede trabajar y el salario. Organizaciones profesionales también, financistas que colaboran con la empresa aportando capital. Puede haber voluntarios, accionistas, como hemos dicho recién también, y bueno, medios de comunicación, porque toda empresa necesita comunicar a su público, como hemos visto en publicidad, a través de los medios masivos de comunicación, ¿no? Luego, en cambio, si la organización es de tipo asociación, donde hemos dicho que el fin ya no es de lucro, sino puede tener otros objetivos, por ejemplo, como hemos dicho antes, el cuidado del medio ambiente o los derechos de niños, niñas, y también derechos, por otro lado, de animales, o organizaciones que se dediquen a cuidar enfermos. Bueno, en este caso, el público que podemos tener son adherentes a la asociación, grupos de presión, personal, porque las asociaciones
por más que sean sin fines de lucro, muchas veces contratan personal para hacer tareas administrativas, proveedores, también la Profe, colectividad, ¿sí? ¿qué serían grupos de presión? Grupos de presión, muchas veces las propias organizaciones funcionan como grupo de presión ante el Estado, ¿no? Ah, Por ejemplo, ustedes conocen, si es que conocen, en el caso del medio ambiente existen organizaciones como Greenpeace, ¿no? O a través de distintas medidas ejercen presión hacia el Estado para que se aprueben leyes de conservación de animales, por ejemplo, ¿no? O para que no haya bien. tala de bosques. Eso se denominan grupos de presión, es decir, son los grupos eh, que se asocian o se conforman para presionar al Estado en el logro de una cierta ley que favorezca a un cierto sector de la sociedad o del medio ambiente o, por ejemplo, la protección de animales, ¿no? Por eso se les denomina grupo de presión, ¿no? Bien. Porque ejercen a través de distintas formas, que pueden ser a través de comunicados, de acciones directas o de recolectar firmas entre la ciudadanía para lograr, por ejemplo, la aprobación de una ley, ¿no? ¿Mm? Bueno, también, bueno, por otro lado existe una organización ya de tipo política, ¿no? En este caso, bueno, los electores de un país o de un municipio que elegimos a las autoridades, los partidos políticos, que muchas veces se suele dividir entre oficialistas, es decir, quienes gobiernan, y la oposición, quienes no están gobernando, pero sí están ejerciendo un rol de control y de oposición, el personal que trabaja en esas instituciones de tipo política, también proveedores, colectividades. Acá cuando hablamos de colectividades nos referimos a la propia ciudadanía, ¿no? donde existen estas organizaciones, el poder público, por supuesto, el propio Estado, voluntarios, en el campo de la política se le denomina militantes, ¿no? Adherentes, es decir, los afiliados a un partido, como hemos dicho, partidos, también financistas, aquellos que aportan a un partido determinado, apoyos ciudadanos o apoyos de empresas a distintos partidos políticos o de sindicatos, y bueno, los medios de comunicación, ¿no? Entonces, es muy importante, después de señalar a grandes rasgos, poder distinguir dos tipos de públicos en una empresa, ¿no? Por un lado, el público interno, esto a los fines de la comunicación, ¿no? Porque va a ser distinta la comunicación al público interno que al público externo, ¿no? Por eso distinguimos en principio dos tipos de públicos, que son el público interno y el público externo, y eso define dos tipos de comunicaciones en una empresa o en una organización, que es la comunicación interna y la comunicación externa, que va a ser distinta, ¿no? ¿Qué se entiende por público interno? Bueno, está formado por las personas miembros o conectadas con una organización y con los cuales la organización se comunica normalmente, es decir, cotidianamente, ¿no? A través de distintos medios, que son más directos, ¿no? Como en el caso del propio trabajo, de una persona que trabaja en una empresa, en una fábrica, bueno, constantemente hay comunicación interna. En el caso de trabajadores, la comunicación sigue generalmente la línea de jerarquía que tiene esa empresa, ¿no? Desde los directores para abajo, es decir, hacia los gerentes y los gerentes hacia supervisores y supervisores a capataces y de capataces a los obreros, que son los que están en el trabajo más directo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de una institución que no sea empresa, sino una institución, por ejemplo, estatal, también hay comunicación con los empleados internos, ¿no? Es decir, el público interno serían las personas que trabajan en esa institución, ¿no? En este caso, la pregunta no es si debemos comunicarnos, sino que es una obligación. Es decir, por supuesto que la empresa necesita comunicar sus objetivos. En el caso de una empresa de tipo
comercial o una industria tiene que comunicar cuáles son los objetivos, y en ese caso siempre son objetivos de producción, es decir, cuánto se quiere producir este año, cuánta cantidad de zapatillas, para qué mercados, ¿no? O de aceitunas, y bueno, eso es importante para que los propios empleados sepan cuál es el horizonte de producción que se tiene en un mes o en un año, ¿no? Y en el caso de una institución que no sea empresa comercial, sino, por ejemplo, una institución pública, también para quien dirige esa institución tiene que comunicar cuáles son los objetivos. Por ejemplo, bueno, en el caso de salud, sabemos que ahora en invierno hay siempre objetivos que tienen que ver con la prevención de todo lo que son enfermedades respiratorias, ¿no? La gripe, resfríos, además de seguir comunicando hacia los propios empleados las campañas que se van a realizar con el tema del COVID y la vacunación y todo, ¿no? Bueno, por eso la pregunta no es si hay que comunicarse con el público interno, sino cómo hay que comunicarse y hasta qué punto. Hasta qué punto se pueden comunicar, hasta qué información se puede comunicar, ¿no? Por ejemplo, es común que las empresas comerciales comuniquen, por ejemplo, sí, cuánto se quiere producir este año. Esas cosas se comunican al público interno, pero difícilmente, muy rara vez le comuniquen a los trabajadores cuáles son los beneficios de la empresa, cuánto está ganando el dueño de la empresa. Generalmente eso no lo comunican, simplemente comunican lo necesario para producir, es decir, cuánto se necesita producir, en qué ritmo, cuántas prendas de vestir, si es que es una fábrica de ropa, cuántas prendas por día o por mes, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, el público interno de una industria, como hemos dicho, son los trabajadores, los empleados, los accionistas, que son parte que dirigen la empresa. Proveedores también se considera como público interno, es decir, por ejemplo, si es una fábrica de ropa, los que proveen la tela a esa fábrica se considera también, en este caso, público interno. También comerciantes, a quienes va a ir dirigida los puntos de venta de ese producto. En este caso, como el ejemplo que doy, es fábrica de ropa. Bueno, si está fabricando, por ejemplo, acá tenemos en La Rioja varias fábricas textiles, bueno, se considera público interno a los comerciantes, es decir, a los puntos de venta donde se van a vender, si es tiendas o casas de comercio o supermercados, ¿no? También los clientes, e incluso vecinos de la planta, es decir, de la fábrica, también se suele considerar público interno, ¿no? Con los cuales hay que comunicarse cotidianamente, muchas veces, ¿no? En cambio, en un sistema escolar, ¿quiénes serían el público? Bueno, los empleados docentes, es decir, los profesores, los no docentes que trabajan administrativos, ¿no? Personal de limpieza, estudiantes también son parte del público interno, los padres de los estudiantes y también los proveedores, porque toda escuela, todo colegio necesita sus propios proveedores de, por ejemplo, material para la impresora o proveedores de papel y de otros insumos, ¿no? O de material de limpieza, ¿no? Entonces, y también el público en general dividido en varios grupos, ¿no? En cambio, el público externo está compuesto generalmente por personas que no necesariamente se relacionan con la organización particular, ¿no? Por ejemplo, los miembros de la prensa, de los medios de comunicación, educadores, autoridades que no pertenezcan a una fábrica, ¿no? Si estamos tomando como comunicación institucional o empresarial a una fábrica, a una industria, bueno, los miembros de la comunidad, los educadores, las autoridades, el clero, si es que hay una iglesia, bueno, es personas que no tienen intereses inmediatos en esa industria, ¿no? Bueno, entonces, ahí entonces la comunicación va a ser siempre distinta, ¿no? Con público interno a público externo, ¿no? Cuando se trabaja con los públicos internos, generalmente los comunicadores, quienes hacen la comunicación interna, advierten que su trabajo debe encaminarse hacia otros departamentos de la organización, generalmente en una
empresa o también en instituciones grandes, siempre hay un departamento de relaciones públicas o departamento de comunicación que se tiene que relacionar, por lo tanto, con los otros departamentos, ¿no? O también tienen que comunicar con las otras áreas de esa misma organización. Y también, bueno, sobre todo el departamento de venta y quienes tienen la responsabilidad de mantener la eficiencia también de los empleados, los trabajadores, y también la calidad del producto a los clientes, ¿no? Entonces, el comunicador puede ayudar sabiendo que el primer auxilio a otros departamentos es la excelencia en los métodos de comunicación, ¿no? Pero, claro, el comunicador en este caso no es el responsable de la política de personal o de ventas, ¿no? Sino que lo que tiene que dar son herramientas para que haya buena comunicación en esas áreas, ¿no? Si la política hacia el personal o la política de venta es mala, bueno, el comunicador no puede arreglarla con buena comunicación, ¿no? Como por arte de magia. Es decir, porque a veces se le echa la culpa a la comunicación de muchos problemas que puede tener una organización que vienen de otro lado, ¿no? Bueno, entonces, refiriéndonos específicamente a cada grupo interno, vamos a detallar un poco más, ¿no? Por un lado, lo más importante dentro de una empresa son los empleados o los trabajadores, trabajadoras, ¿no? Entonces, ahí generalmente ese público interno se divide en varias subsecciones o áreas, ¿no? O departamentos, que son diferentes unos con otros y a las que hay que acercarse de la manera más adecuada a sus intereses y a los patrones de reacción, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferencias, ¿no? Dentro de los distintos departamentos y dentro de los distintos estamentos dentro de empleados, ¿no? Por ejemplo, hay trabajadores o obreros que cobran por hora. Por otro lado, hay obreros o trabajadores asalariados, es decir, que cobran un salario por mes. Y también existe personal superior, que son también trabajadores, pero tienen categorías distintas a la del simple operario, ¿no? Entonces, cada grupo tiene sus propias características y sus puntos de vista especiales, distintos, ¿no? También el tamaño de los departamentos en una organización, en una empresa, genera una gran diferencia, ya que en algunas compañías todos se conocen por el nombre, porque es una compañía chica, y en cambio en otras la identificación mediante número es la apropiada, ¿no? En empresas muy grandes, bueno, se identifican con el número. En cambio en una empresa chica, bueno, todos se conocen por el nombre, ¿no? De hecho, en organizaciones pequeñas y simples, tampoco podemos considerar a todos los empleados de una manera igual, ¿no? Porque además en una empresa o organización, aunque sea pequeña y simple, hay diferenciación funcional, ¿no? Es decir, algunos que hacen una tarea y otros, ¿no? Bien, y eso genera muchas veces esas diferencias, puntos de fricción en una organización. Y ahí por lo tanto es importante tener en cuenta para la comunicación. ¿Cuándo suele haber fricción o conflicto? Bueno, por ejemplo, entre empleados antiguos y gente joven. Si alguno de ustedes ya trabaja o entró a trabajar ya en algún comercio, alguna empresa o alguna institución, o cuando entren a trabajar se van a dar cuenta que los que recién entran suelen tener problemas con la gente que está desde hace años, ¿no? Algunos le denominan, bueno, hay que pagar el derecho de piso, entonces son tratados de una manera no cordial muchas veces por los empleados antiguos, ¿no? También entre quienes tienen prácticas de producción de tipo artesanal, con tecnologías antiguas y quienes ya usan tecnologías nuevas, por eso dicen entre artesanos viejos y los nuevos. En realidad, quienes utilizan tipos de instrumentos más artesanales y quienes son nuevos y utilizan ya tecnologías modernas, ¿no? También existen conflictos de capacitación, es decir, quienes están más capacitados y quienes menos, quienes tienen títulos universitarios o títulos superiores, en cambio quienes no. Bueno, por ejemplo, los científicos brillantes y muy capacitados se suelen irritar porque un administrativo está mejor remunerado. A ver, espérenme, hago una pequeña pausa porque justo tengo que atender a una persona, pero ya vengo.
Bien, seguimos entonces con los conflictos que suele haber entre público interno, es decir, entre los propios empleados, ¿no? Quienes se sienten muy capacitados se suelen irritar, ¿no? Porque a veces un administrativo que no tiene el mismo nivel educativo alcanzado y sin embargo gana más que el propio trabajador que está muy capacitado, ¿no? Que tiene título universitario, ¿no? También existe conflicto entre los propios departamentos muchas veces, entre quienes, el departamento de ventas, los departamentos que realizan los envíos, entre el departamento de crédito de una empresa o el de producción, y se van echando la culpa unos a otros, ¿no? Por ejemplo, bueno, se hacen una venta de 200 guardapolvos y bueno, quien compró está esperando y no le llega. ¿Por qué? Porque quienes envían por alguna dificultad no se los han enviado. Entonces, bueno, el que compró, quien haya comprado esos guardapolvos, por supuesto va a reclamar a la empresa, al comercio o a la industria y se entra a echar la culpa a unos a otros. Bueno, a ver dónde está la responsabilidad de que no ha llegado esa venta al destino determinado, ¿no? Eso suele suceder mucho en toda organización, ¿no? Incluso existen conflictos entre trabajadores que trabajan en medios limpios o los que trabajan en condiciones y en lugares más sucios, ¿no? Que generalmente quienes realizan tareas de limpieza o ordenanzas, bueno, suele haber conflicto con quienes trabajan en un escritorio y en la parte administrativa y que tienen mejores condiciones de trabajo y además ganan más. Bueno, también existen, por supuesto, otros tipos de conflictos ya de origen social o racial, religioso o geográfico, ¿no? Bueno, entonces la organización adecuada de las relaciones públicas, así como la comunicación con el público empleado, puede ayudar a limar parte de esas asperezas y dirigirla entonces las energías hacia un mayor desarrollo en lugar de permitir esos conflictos. Porque a veces los conflictos es porque hay mucha energía dando vuelta y bueno, se puede canalizar desarrollando una comunicación fluida entre las distintas partes para que no crezcan los conflictos, ¿no? Bueno, Profe, disculpe. sí. También puede ser un conflicto por el simple hecho de que uno no esté en el mismo departamento que la otra persona. No Claro. puede ser también, Sí, pasa. sí, puede pasar. Sí, a veces, acá no lo dice, pero además suele suceder conflictos porque a veces hay superposición de funciones entre distintas áreas. ¿Ah? Eso puede suceder también. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a ver cómo se da la comunicación interna entre los empleados en una empresa, ¿no? Bueno, en general suele haber una comunicación vertical, desde la gerencia hacia los empleados, ¿no? Y en ese caso se utilizan, por ejemplo, revistas para empleados, periódicos, editoriales, boletines, periódicos murales que suele haber en las industrias o en las empresas. O si uno va a una institución de salud, por ejemplo al ministerio, vas a encontrar periódicos o carteles en los pasillos informando de determinadas situaciones a los empleados, ¿no? A través de circulares, ordenanzas que se publican, ¿no? Tablero de avisos también, películas. ¿En la universidad también, profe? ¿Cómo? ¿En la universidad también pasaría? Claro, en la universidad también. Sí, esto está un poco desactualizado porque hoy en día la comunicación descendente se hace también, sobre todo se utiliza mucho los medios digitales. Tanto el uso de correo electrónico es el más común y además se considera el correo electrónico como una comunicación de tipo formal y protocolar. Es decir, cuando el gerente informa a los empleados mediante el correo electrónico, se considera que esa información
tiene carácter formal, ¿no? Entonces, un empleado no puede alegar de que no se enteró, ¿no? Supongamos que, como usted dice, en la universidad, supongamos que tenemos, por ejemplo, yo tengo una reunión, no en la universidad, en un profesorado, ya me informaron por mail, por correo electrónico, de que el 7 de julio tengo una reunión obligatoria, que es institucional. Yo esos días no doy clase en esa institución, pero sin embargo, por ser miembro de esa institución, porque soy profesor, me han informado que tengo una reunión obligatoria. Yo no puedo alegar y decir, no, yo no me enteré, ¿sí? Porque me ha llegado formalmente vía mail, o sea que Claro. es formal, ¿no? Formal Antes lo que se hacía era, ¿saben qué? Antes uno en cambio iba a dar clase y te entregaban un papel y vos tenías que firmar de que estabas notificado de esa reunión, ¿no? Entonces, ahora eso se ha digitalizado, entonces toda la información llega mucho a través de las redes, digamos, de lo digital, pero a nivel formal es a través del correo electrónico, ¿no? Sí, ¿alguien tenía una lo pregunta? formal ya sería lo legal también, ¿cierto? Y legal también, sí, sí, Sí. sí. ¿Mm? Bueno, También existe comunicación, suele existir comunicación ascendente, desde quienes, desde los trabajadores hacia la gerencia, ¿no? Esa comunicación suele ser más débil y generalmente consiste en encuestas. Suelen hacer a veces desde niveles gerenciales encuestas a los trabajadores para ver si están conformes con su trabajo, si están conformes con las condiciones de trabajo, con sus compañeros, si necesitan algún tipo de capacitación particular, si tienen alguna sugerencia para mejorar la producción o para mejorar el trabajo. Bueno, suele haber este tipo de comunicación desde empleados o de trabajadores hacia la gerencia, ¿no? También se suele hacer reuniones de grupo en las distintas áreas. Y suele haber una vaga política de diálogo, ¿no? Pero eso también depende de las organizaciones, de las instituciones. Generalmente las organizaciones y las instituciones, las fábricas, las industrias, todas lo que son empresas comerciales, la comunicación suele ser bien vertical, bien de arriba para abajo. Pocas veces los trabajadores pueden dar o sugerir hacia los directores o hacia la gerencia algún tipo de situación o de cambio, ¿no? En las instituciones de otro tipo, por ejemplo las públicas, ahí suele haber un poco más de comunicación de abajo hacia arriba, diríamos, ¿no? O en algunas instituciones. El caso de nuestra universidad, que tiene ya por estatuto un tipo de gestión que se denomina gestión democrática, donde los propios empleados, tanto los no docentes como los docentes, tenemos poder de decisión en las cuestiones de la gerencia, diríamos, que son los directores o decanos de departamento, a través de nuestros representantes. Por eso se hace elecciones. Y los propios estudiantes, ustedes también eligen a los consejeros directivos del consejo directivo del departamento y también eligen a quienes van a formar parte del consejo superior como estudiantes, y que son los que definen los asuntos más importantes del rectorado, de la institución o del departamento. Así que ahí hay una comunicación ya de tipo más horizontal, ¿no? Pero en una empresa, no, en una empresa los trabajadores no tienen, como se dice, ni voz ni voto en lo que define la gerencia o lo que definen los dueños de una empresa. Entonces, si los dueños de una empresa deciden cerrar y cierran y listo, y se van a otro lado, como pasó hace unos años con varias de las empresas acá textiles, ¿no? Decidieron cerrar porque no era, era mejor traer cosas importadas que producir acá, entonces, bueno, cerraron y quedó gente en la calle. Bueno, ahí no podían decidir ellos si cerrar o no cerrar, ¿no? Bueno, por lo tanto, bueno, ahí vemos que siempre hay sobre todo en las empresas, hay un tipo de comunicación de arriba hacia abajo, descendente,
que es bien fluida, tiene que ser fluida, y suele haber algo de comunicación ascendente, es decir, desde los empleados hacia la gerencia, ¿no? Bueno, entre los intereses más comunes, porque ya hemos hablado de los conflictos, pero ¿cuáles son los puntos en común? Bueno, por supuesto, es elaborar un buen producto donde todos los empleados o trabajadores están de acuerdo, por supuesto, en que salga un buen producto, porque eso beneficia a todos. Mantener bajos los costos, dar buen servicio a los clientes y mantener buenas condiciones de trabajo, ¿no? Eso por el lado de los empleados. Si tomamos las familias de los empleados como público interno, bueno, suele ser entonces parte del público interno, o se suele considerar público interno, a la esposa o esposo del trabajador, a los hijos, parientes de un empleado, que también tienen intereses en la organización, similares a los del empleado, pero distintos en alcance e intensidad, ¿no? Algunos de los principales intereses de este público, ¿cuál serían? Bueno, seguridad, por supuesto. ¿Hasta qué punto es estable esa organización, esa empresa? ¿Hasta qué punto va a seguir estando o se va a ir o va a cerrar o está en problemas, ¿no? Por otro lado, también si son justas sus políticas de personal. ¿Cuáles son las políticas personal? Por ejemplo, la política de horarios, ¿no? Si generalmente trabajadores de una fábrica suelen tener turnos de trabajo de 8 horas y a veces les cambian el turno de un día para otro. Entonces, eso genera problemas para los empleados y para su familia, ¿no? ¿Qué tipo de prestaciones de salud y jubilación tiene también a través de esa empresa? ¿Cuán armoniosas son las relaciones entre la gerencia y los trabajadores? ¿Ocurren huelgas que amenacen la planeación presupuestaria? Huelgas, en este caso se refiere a huelgas de la empresa, ¿no? Porque son parte de texto que, no las huelgas de los trabajadores, pero sí a veces la empresa deja de producir y eso amenaza el salario de los trabajadores y por lo tanto el presupuesto de la familia, ¿no? Bueno, ¿qué otro interés en común tiene la familia de los empleados? Bueno, oportunidad, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades de progreso que tiene el empleado o la empleada? ¿Existe la esperanza de lograr un mejor pago o ascender socialmente? Si se ofrece asistencia educativa o se fomenta el estudio, no solamente para el empleado, sino para sus hijos. ¿Cuánto duran las vacaciones pagadas? Eso, por supuesto, también es un interés común de toda la familia. Información, ¿no? ¿Qué es lo que hace el asalariado? Es decir, ¿qué hace el propio esposo o esposa, el padre de familia o la madre que están en ese trabajo? O el hijo, ¿no? Depende quién de la familia, bueno, está en esa empresa. ¿Qué produce la organización? ¿Cómo lo hace? ¿Quién dirige la organización? ¿Qué tipo de persona es? También la participación, si la separación creciente entre la familia del empleado y su trabajo, si también plantea algunos problemas sobre hasta qué punto es deseable la participación familiar en la vida social de una planta. Cuando hablamos de planta acá, hablamos de planta industrial u oficina, ¿no? Bien. Alguna oportunidad de participación de la familia del empleado en eventos sociales pueden ser bien recibidas, pero si la compañía ofrece demasiadas, puede parecer una intrusión, ¿no?, de la empresa hacia la familia, ¿no? Acá hay instituciones, por ejemplo, empresas Tetra Pak que fabrican envases estos para jugos y para otros productos. Suele hacer un evento o 2 eventos al año para toda la familia, ¿no? Para el Día de la Madre, creo, para el Día del Niño, hace eventos para todos los empleados y todas las empleadas y sus familias, ¿no? Bueno, esa es una política así de buen trato hacia los empleados y hacia sus familias, ¿no? Para promover la motivación y la participación de la familia en la propia empresa, ¿no? Bueno, entonces acá lo que sugiere entre esto de ofrecer eventos sociales a la familia, bueno, es un término medio de formalidad de esos eventos. En una reunión el jefe puede saludar, pronunciar un discurso, brindar brevemente y después irse, ¿no? Para que no se pierda la distancia que debe haber entre la autoridad, es decir, el director de una empresa y el resto de los empleados, ¿no? Y cuando se incluyen fotografías del acontecimiento en la revista de empleados, bueno, basta que esté la foto del presidente en esa reunión, ¿no? Bueno, otro público, el público accionista, que también se considera como público interno.
Acá, el público accionista, estamos hablando de empresas cuya forma jurídica es la de sociedad anónima. La sociedad anónima de muchas empresas se conforman como sociedad anónima y por lo tanto tienen accionistas, y los accionistas a veces no van todos los días a la empresa, no son parte de la cotidianidad de la empresa, pero sí esperan recibir un beneficio al final del ciclo económico, que es el año, y eso va a depender del valor de las acciones, y el valor de las acciones muchas veces depende de cómo ha sido los estados contables de la empresa, es decir, cuántas ganancias tuvo la empresa, ¿no? Entonces, después de los empleados y sus familias, es probable que los accionistas sean quienes estén más conectados con las compañías, porque quieren saber bien cuáles son, cómo se está produciendo, cómo van las ventas, porque eso depende también de las decisiones que van a tomar ellos como accionistas, ¿no? Y hay muchas razones obvias para cultivar su interés y su buena voluntad, ¿no? Cuando menos, por lo menos en teoría, los accionistas son la máxima autoridad en una compañía. ¿Por qué? Porque los accionistas son los que eligen la junta de directores, la cual a su vez designa al presidente de esa compañía y a los principales funcionarios, ¿no? Así funciona en general las empresas de sociedades anónimas, donde los accionistas en asamblea suelen designar a los directores, a la junta, y también al presidente de la empresa durante una determinada cantidad de años, ¿no? Bueno, a menudo los accionistas son también una fuente de fondos adicionales para la empresa, ¿no? Porque ellos traen inversiones a la empresa, ¿no? Para poder expandirse o adquirir, por ejemplo, otra planta u otras maquinarias. Entonces, la palabra de los accionistas es de peso para los que no son accionistas, pero están interesados en invertir en esa empresa, ¿no? También los accionistas son importantes por su apoyo político, ¿no? Su influencia es muy evidente en las utilidades, es decir, los beneficios de la compañía, cuyas tasas son fijadas por un organismo público y que con mucha sabiduría intentan aumentar su campo de acción dentro del área de servicios, ¿no? Bueno, ¿qué cosas suele querer conocer el público accionista de la empresa? Bueno, ¿por qué se bajaron los dividendos, es decir, los beneficios? Casi nunca preguntan por qué aumentaron los beneficios, sino que siempre preguntan por qué bajaron. ¿Qué está haciendo la empresa para reinvertir? ¿Y cuál es el futuro del negocio, ¿no? ¿Por qué se les paga tanto? Muchas veces ellos están interesados en saber por qué se les paga mucho a la autoridad de la compañía, y también tienen tantas opciones de compra de acciones, porque un director de una compañía puede comprar acciones también, ¿no? Y también puede interesarles saber por qué hay parientes o amigos de los gerentes en la junta de directores o en puestos claves, ¿no? Que puede afectar el funcionamiento de la compañía, ¿no? Bien, también hemos dicho que la comunidad cercana a la empresa, donde está insertada esa fábrica, es parte del público, suele ser considerado parte del público interno, ¿no? Pero, es decir, la comunidad es considerada público interno como externo también, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los propios empleados viven en ese barrio. Cuando hablamos de comunidad estamos hablando de los barrios cercanos a la fábrica o al lugar de esa empresa, ¿no? Entonces la comunidad incluye a los empleados, a sus familias, los amigos y parientes de esos empleados, de esos trabajadores. Entonces, pero además va más allá de ello, incluyendo a personas conectadas con la organización, porque tienen intereses en ella, y otros que ni siquiera saben que esa comunidad existe, ¿no? Entonces, bueno, algunas personas se benefician con la actividad de la empresa dentro de la comunidad y reconocen esa ventaja. Es decir, el hecho de que llegue una fábrica a una zona implica que esa zona, ese barrio, tenga luz, tenga agua, tenga gas, que tal vez antes no lo tenía, porque no había ninguna empresa. Pero cuando va la empresa pide esos servicios para sí misma, pero termina beneficiando a la comunidad, ¿no? Otras que también se benefician, muchas veces otras personas que se benefician de esa empresa, pero ignoran la fuente de ese servicio, ¿no? De ese beneficio. Hay otras que no se benefician o no se sienten dispuestas a admitirlo, ¿no?
Bueno, ¿qué espera la comunidad de una empresa? Bueno, ingresos. Es decir, una comunidad espera que haya más circulante gracias a los salarios de los empleados. Por supuesto que ahí donde hay una fábrica, en esa ciudad y en los barrios cercanos, hay aumento de los ingresos por parte de quienes, de los almacenes, de los comercios que hay cerca, ¿no? También la compra a proveedores, el pago de impuestos, los impuestos que se pagan, si hay una fábrica en una provincia, se pagan impuestos nacionales y también pagan impuestos provinciales. Eso beneficia entonces a la comunidad provincial, ¿no? Bien, también apariencia. La comunidad espera que la apariencia de la planta no vaya en detrimento de la vida del poblado y que también pueda ser una atracción, ¿no? Si uno va al interior, hay lugares donde hay fábricas de aceite o las bodegas que producen vino. Y bueno, son también una fuente de atracción para esa comunidad y por lo tanto también de turismo. Entonces uno puede ir, visitar una bodega y eso hace que vaya a un pueblo determinado que tal vez si no estuviera la bodega no iría nadie o iría muy poca gente, ¿no? Entonces, digamos que suma, ¿no?, a la vida de la comunidad, ¿no? Fomenta el turismo. ¿Cómo? Fomentan ¿Sí? el turismo. Claro, fomenta, por ejemplo, el turismo, ¿no? Uh-huh. También participación, hay aprecio a una planta que realiza un esfuerzo cívico en materia de mejoras. Suele haber fábricas que hacen donaciones para mejorar la escuela, parques, asistencia pública y también ayudan a la iglesia del lugar, ¿no? Estabilidad, ¿no? Es decir, le da estabilidad a una comunidad. Es decir, que haya una empresa o fábricas que estén establemente también. Bueno, cuando las firmas son inestables, ¿qué quiere decir? Que o están y no están, crean problemas, ¿no? Por ejemplo, acá en La Rioja tenemos el caso de la curtiembre que existe en Nonogasta. Es una firma muy inestable. Ha habido época de la curtiembre que ha tenido muchos empleados y porque exportaba o que producía mucho. Después se fundió, echó a los empleados. Bueno, eso generó en todo el pueblo de Nonogasta y también en Chilecito muchos problemas. Después fue comprada por una empresa brasilera. Esa empresa brasilera estuvo funcionando unos años y después se fue, ¿no? Y ahora creo que está siendo refuncionalizada por la propia provincia para ponerla en funcionamiento de nuevo, para que haya trabajo para la gente de la zona, ¿no? Así que bueno, cuando hay firmas así inestables, genera un problema, muchos problemas en una comunidad, ¿no? Bueno, también existe orgullo en una comunidad cuando hay empresas que son estables y que dan trabajo y que son una referencia de ese lugar, ¿no? Por ejemplo, Sancor, ustedes conocen, Sancor, bueno, ahora no se conoce mucho, pero era una cooperativa de productos lácteos, como la Serenísima, ¿no? Y el lugar de surgimiento donde tenía la planta de procesamiento Sancor era en Sunchales, provincia creo que de Santa Fe, y bueno, ese lugar es conocido por esa empresa, ¿no? Arroyito, que queda en Córdoba, es una localidad chiquita, pero es conocida, ¿por qué? Porque ahí está la planta principal, la primera planta que tuvo Arcor, ¿no? Ustedes conocen Arcor, porque hay casi todas las galletas y dulces son de esa empresa ahora, ¿no? De Arcor. Es una empresa más, digamos, importante o más grande del país en cuanto a producción de alimentos, que además exporta a otros países, bueno. Por lo tanto, es como un orgullo para Arroyito tener esa planta ahí, ¿no? Bueno, Ferreira, para la empresa Fiat, Ferreira, ahí está la planta de fabricación de algunos autos Fiat. Santa Isabel, donde se fabrican, o en una época se fabricaban algunas líneas de automóviles de Renault. General Pacheco para la Ford. Bahía Blanca, Aluar, donde se fabrica aluminio. Bueno, y luego también se suele considerar público interno al público proveedor, ¿no? Que son las personas o empresas que le venden a la compañía los insumos, ¿no? Son también parte importante del público interno. Muchas plantas industriales, muchas industrias no podrían operar sin proveedores de materia prima, ¿no? Por ejemplo, bueno, los proveedores de leche para las plantas que hacen
manteca o queso. Bueno, acá en La Rioja no tenemos muchas industrias de estas, pero sí, por ejemplo, quienes hacen aceite de oliva o distintos productos, bueno, sus proveedores son los que tienen fincas de olivos y son los proveedores, ¿no? Los silvicultores, taladores que venden a la planta de papel o productos de pulpa. Estos son ejemplos. Floricultores que venden a la planta envasadora, enlatadora, ¿no? Los que producen duranos, tomates, y bueno, luego la planta envasadora o enlatadora les compra a ellos, ¿no? Bueno, entonces existen publicaciones para proveedores también, ¿no? También existen reuniones, encuentros, visitas para que vayan los propios proveedores a visitar la fábrica. Eso también es parte de la comunicación institucional y son medidas adecuadas, además de que puedan participar de la planta en eventos que se hagan en el lugar o eventos regionales, ¿no? También quienes venden componentes o materiales a los fabricantes que manufacturan o ensamblan máquinas son otra clase de proveedores. Son distintos ejemplos de proveedores, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá no, pero en Córdoba existen plantas de fabricación de autos y bueno, igual que en Buenos Aires, bueno, ahí hay muchísimas fábricas de autopartes que son los que proveen a las fábricas de autos de, por ejemplo, bueno, los parabrisas, amortiguadores, distintos tipos de partes del auto, ¿no? Autopartes. Bien, los autopartes, exacto. El público comerciante y distribuidor también se considera como público comerciante y quienes distribuyen lo que la industria fabrica, ¿no? Es una responsabilidad primaria del departamento de ventas, generalmente, pero también requiere habilidades de comunicación, es decir, de relaciones públicas, en especial si el número de comerciantes y distribuidores es muy grande, si están muy dispersos. Entonces es necesario complementar la comunicación, también muchas veces mediante contactos personales, ¿no? También ahí se recurre a relaciones públicas para que contribuya a producir también revistas que contengan noticias sobre productos nuevos, sus usos, sus ventas, quienes conforman la competencia, artículos personales sobre los logros de los comerciantes, bueno, y los cambios en las políticas de la compañía, ¿no? Finalmente, el público consumidor, que también se suele considerar acá como público interno de una empresa, ¿no? Este también es una gran responsabilidad siempre el público consumidor del departamento de ventas y del departamento de publicidad, ¿no? Porque acordémonos que para que un producto llegue al público tiene que haber una estrategia publicitaria, pero también ahí, cuando los consumidores son muchos, los métodos de comunicación van más allá de los métodos de ventas y de los medios publicitarios, ¿no? Entonces ahí el objetivo común, tanto del departamento de ventas como de publicidad y el de relaciones públicas, el de relaciones públicas es el que se encarga de la comunicación interna y externa, ¿no? Entonces ahí la responsabilidad es escuchar a los clientes. ¿Mediante qué? Mediante distintos dispositivos, por ejemplo, encuestas, discusiones abiertas, grupos focales que se denominan, o algunos medios no formales, menos formales, ¿no? Bueno, luego tenemos el público externo, ¿no? Que en esta distinción que se hace de comunicación interna y comunicación externa, tenemos entonces el público externo. Acá entonces se incluye ya la prensa, ¿no? Los medios de difusión, los líderes ideológicos, es decir, de partidos políticos, de fuerzas políticas, expertos financieros, consultores económicos, otras asociaciones, ¿no? También se considera público externo. Por ejemplo, las organizaciones o asociaciones ecológicas, de defensa del consumidor, grupos nacionalistas. Digamos, ¿cuál sería la mayor diferencia entre público interno y externo? Bueno, tal vez la diferencia es que unos están conectados con la organización de alguna manera, como hemos visto, empleados, proveedores, accionistas, familias de los empleados, tienen cierto interés en ella, mientras que para el mundo externo, el público externo sería el mundo externo, cada compañía es una más, es sola otra de muchas otras organizaciones, ¿no? Entonces, puede despertar o no interés en ese público externo, ¿no?
y a veces el interés que despierta es por un interés negativo. Por eso, si es por ejemplo, una empresa que, como hemos dicho, la curtiembre de Nonogasta, en un momento determinado había público externo, que eran grupos ecológicos, quienes veían a esta fábrica, curtiembre, de manera negativa. ¿Por qué? Porque contaminaba el río que había ahí en Nonogasta y producía algunas enfermedades. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Tuvieron que invertir en nuevas maquinaria, en nuevas formas de procesos de producción del cuero que no contaminaran el agua, porque si no tenían la oposición de todos los grupos ecologistas, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta. Ver, en ese caso, cada empresa, fábrica deberá ver la mejor manera de contentar a ese público para que no tenga una imagen negativa, ¿no? Bueno, entonces, veamos un poquito alguno de este público externo. La prensa, ¿no? La prensa, como hemos visto en comunicación mediática, incluye periódicos de todo tipo, tamaño, radio, televisión, revistas, publicaciones empresarias y especializadas, y hoy en día agregamos entonces los medios digitales, ¿no? Todos los medios tradicionales también tienen su propio espacio en medios digitales, ¿no? Ellos abren una puerta muy grande al público, entonces es importante alcanzar la comprensión y buena voluntad del personal, es decir, tener una buena relación con la prensa. En este sentido, entonces, la prensa en general, los medios masivos, es un grupo particular que exige ser bien tratado, una manera particular de tratar, ¿no? Porque los medios necesitan noticias para poder llenar su espacio, necesitan información, datos, ¿no? Para poner en sus páginas, para poner en sus programas de radio, para poner en su noticiero, en la televisión o en el medio digital, ¿no? Pero bueno, por eso es necesario hacerles llegar la información de la manera más ordenada posible, ya con fotografía, para que el medio de comunicación les sea fácilmente publicable, ¿no? Y no tenga que estar redactando de nuevo la noticia, sino que directamente la empresa lo hace a través de siempre el Departamento de Relaciones Públicas, que, como hemos dicho, el que se encarga de la comunicación interna y externa, ¿no? Lo que hay que tener en claro, entonces, que la mejor política siempre es la honestidad en un material, que se le entregue y que diga la verdad a ese material y que tenga un valor que sea noticioso sobre un hecho o producto. Acá, entonces, conviene apuntar la gran diferencia que existe entre espacio publicitario y espacio noticioso, ¿no? Esto lo habíamos visto nosotros cuando vimos publicidad. Había un tipo de publicidad que decíamos que era la publicidad no paga, o la publicidad de prensa, que es cuando se genera un hecho noticioso donde no hay que pagar, sino que el propio medio, los propios medios van y sacan fotos, por ejemplo, la inauguración de una nueva planta, o la empresa compra una nueva maquinaria y por lo tanto realiza un evento para que se conozca esa nueva maquinaria que produce más cantidad y de mejor manera. Bueno, se genera un hecho noticioso que le sirve entonces a los medios de comunicación para dar una noticia, y también le sirve a la empresa como una manera de dar a conocer la propia empresa y sus productos sin tener que pagar, ¿no? Bueno, entonces, si bien en algunos casos se puede suponer que la publicación de comunicado de fotografía está relacionada con la cantidad de publicidad que se compra, bueno, esto es inaceptable en medios de primera línea, donde sí es posible que respondan a una línea a veces ideológica, editorial, más que a la imposición de terceros. A veces a los medios no les gusta que se les imponga, ¿no? Sino que tienen una línea editorial de independencia y no quieren tener una dependencia muy explícita o con una empresa o con un gobierno determinado o con un partido político. Esto vale para empresas privadas como para otro tipo de organización, ¿no? Bueno, ¿qué otro público existe como público externo? Bueno, el público educador, los docentes, ¿no? Los educadores son un grupo importante porque transmiten mensajes a sus alumnos en las escuelas, sobre todo es gran fuente de información hacia alumnos. Entonces son los que legitiman la realidad de alguna manera, porque tienen bastante autoridad sobre los estudiantes, ya que su aprobación
y tiene mucho peso, ¿no? Entonces, esto se aplica sobre todo en universidades, escuelas superiores, donde la competencia es reconocida. Bueno, si un docente de ingeniería, por ejemplo, habla en su casa a favor de un equipo determinado, la recomendación resulta importante para los alumnos, ¿no? Es decir, tiene cierta autoridad, ¿no? O supongamos que un docente les habla a ustedes y le dice, bueno, para poder hacer diseño multimedial es mejor tener una computadora de tal marca, ya te está dando cierta referencia, ¿no? Porque tiene mejor calidad o tiene mejor prestaciones, supongamos, ¿no? Entonces, bueno, entonces por eso el apoyo de los docentes es importante para el reclutamiento también de empleados. Los estudiantes que están por recibirse suelen consultar a los docentes sobre la elección de compañías que ofrecen empleos. Los docentes pueden dirigir a los reclutadores de compañías hacia los estudiantes más prometedores, ¿no? A veces, esto se hace a veces de manera formal, en convenios que suele haber entre universidades y las empresas, por ejemplo, para que estudiantes hagan pasantías en empresas. Entonces es una manera de hacer que la empresa tenga una buena imagen ante el público externo y a la vez pueda el día de mañana tener trabajadores bien capacitados y que hayan ya hecho su práctica en la empresa, ¿no? ¿Qué otro público externo tenemos? Bueno, clubes cívicos, es decir, asociaciones sin fines de lucro y también comerciales, ¿no? Acá dice el grupo como el de Leones. El Grupo de Leones es una institución muy antigua en todo el mundo, Club de Leones se denomina, que suelen hacer acciones de beneficencia para la comunidad. También se le denomina rotarios, ¿no? Pero existen otras asociaciones sin fines de lucro, ¿no? Las organizaciones de profesionales, colegios profesionales, asociaciones empresarias también son buenas plataformas de las cuales se pueden comunicar mensajes, ¿no? Estos grupos de profesionales o asociaciones sin fines de lucro, fundaciones o grupos, actúan como porteros, ¿no? Es decir, transmiten la opinión a otro, y si la opinión es buena hacia una empresa, va a ser entonces recibida bien esa empresa por el público, ¿no? A la vez que actúan también como legitimadores por el simple hecho de su aceptación, ¿no? Por la aceptación que ellos hagan de esa empresa, por la buena apreciación que tengan y el apoyo formal, ¿no? Bueno, estos grupos entonces tienen la oportunidad de distribuir su información mediante la prensa también. Después hay otros grupos sociales, organizaciones sociales ya más informales, como clubes, que existen por el placer que representan para sus miembros, ¿no? Clubes deportivos u otro tipo de clubes. También suelen ser denominados así, ¿no? Porteros o legitimadores, para quienes los conocen. Pero como suelen ser grupos privados, su valor principal está en la oportunidad que brindan para mejorar las relaciones estrictamente personales, ¿no? Bueno, finalmente el gobierno como público, ¿no? El gobierno, y acá nos referimos al gobierno tanto municipal, provincial o nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno, cualquier gobierno, afecta a las empresas por sus políticas, o sea la que sea, pero también la empresa suele afectar a los gobiernos también. Es decir, cuando una empresa decide irse, bueno, está afectando. O aumentar sus precios, afecta de alguna manera a la inflación y por lo tanto de alguna manera afecta a un gobierno también. Entonces, bueno, el gobierno afecta y es afectado por los pequeños y grandes empresarios, sobre todo por los grandes empresarios. Agricultores, que no son grandes, sino más, se consideran pequeños empresarios, trabajadores, maestros, transportistas, científicos y cualquier otro integrante de la sociedad, ¿no? Entonces, el trabajo que tiene que tener el área de relaciones públicas, que es la encargada de comunicación hacia el público externo, bueno, el trabajo de esta área con el público gobierno tiene que diferenciarse de la actividad política como tal, ¿no? O de la formación de los grupos de presión, que es lo que hablábamos de siempre, que ustedes preguntaban qué son los grupos de presión. Bueno, yo les di el ejemplo de asociaciones sin fines de lucro, como por ejemplo asociaciones que protegen el medio ambiente y hacen presión en el gobierno para que la ley proteja al medio ambiente. Bueno, pero también las empresas suelen ser grupos de presión, lo que presionan muchas veces al gobierno para que tome determinadas medidas, ¿no?
ustedes habrán, y eso cada tanto se ve en nuestra vida, de nuestro país, en todos los países. A veces, cuando los productores no tienen alguna demanda, bueno, el caso se ha visto del campo muchas veces cuando se quiere poner retenciones o algunos impuestos a las exportaciones, bueno, sacan los tractores a las calles para cortar calles, ¿no? O lo mismo lo que hacen gente sin trabajo que se juntan y hacen también cortes de ruta y todo lo demás también. Bueno, a eso se le llama grupo de presión. Bueno, por supuesto, las empresas son grupos de presión, a veces de manera individual y a veces colectivamente. En nuestro país, las empresas suelen reunirse en asociaciones que los aglutinan, ¿no? En el caso de La Rioja está la Cámara de Comercio de La Rioja, creo que así se llama, o el Centro Comercial de La Rioja, que reúne a los comerciantes, y también hay una organización que reúne a los empresarios de La Rioja, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y que suele reunirse asiduamente no solamente con el gobernador, sino con los intendentes y también con los legisladores. ¿Para qué? Para que se escuche sus reclamos y sus necesidades como comercio, como empresa, ¿no? Entonces acá se trata de propiciar buenas relaciones con el gran público asociado con el gobierno, donde hay de todo, ¿no? Administradores, empleados, legisladores, ¿no? Los organismos administrativos del gobierno es muy diverso. Hay parte del gobierno que se dedica a las obras públicas, otra parte a servicios, alimentos, fármacos, salud, la fuerza de la policía, sí, de seguridad. Sí, dígame. La misma sociedad puede actuar como grupo de presión también, ¿cierto? Sí, 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 generalmente la misma sociedad también, como ha sido acá en su momento, hace unos años, con el tema de la explotación del oro a cielo abierto en Famatina. Fue toda la sociedad riojana casi, no decimos toda, porque nunca somos todos, pero fue una gran cantidad de gente que salió a las calles pidiendo que no se explotara, no hubiera minas de oro en Famatina, por lo menos en la modalidad de cielo abierto, que es la que contamina más, ¿no? Lo mismo Profe. cuando fue el tema de la universidad, en un momento dado el grupo de presión fue los propios estudiantes, profesores y la misma sociedad que salió en su momento cuando fue la toma, ya en el 2014. El riojanazo también. Y bueno, el riojanazo, sí, sí, son distintas formas. Pero esas son las formas de presión, digamos, más conflictivas. Conflictivas en el sentido de que son conflictivas porque a veces afectan el derecho de otros, ¿no? Porque, bueno, se corta una ruta y está afectando el derecho de otros a transitar por la ruta, ¿no? O una huelga, por ejemplo, afecta, son estrategias o medidas para generar presión. Pero no siempre se llega a ese punto, que son los puntos cuando ya no se han escuchado otras maneras. Es decir, los grupos, ejercer presión siempre se ejerce primero por medios institucionales, que son pedir reuniones, mantener... bueno, en el caso de las empresas, lo que hace la empresa es realizar reuniones periódicas, ¿no? Con áreas del gobierno, sobre todo la área que tiene que ver con la producción y la industria. Suele haber un ministerio de producción y la industria en cada provincia, así como suele haber también una secretaría de comercio. Entonces, se suelen reunir asiduamente para exponer sus problemas. Ahora, cuando no son escuchados, cuando hay algún conflicto con otro sector, ahí es donde surgen las medidas de presión más fuertes, diríamos, ¿no? Sí. Sí, ¿alguna pregunta ahí? Decía alguien quería preguntar, creo. Bueno, con una empresa organización, también entonces ahí se formulan reglamentos sobre material, es decir, sobre material comunicacional, que se le puede dar a distintas áreas del gobierno, ¿no? Son importantes entonces las acciones gubernamentales que puedan poner fuera de operación a una empresa o reducir su ganancia. Es decir, acá tener en cuenta eso, que la empresa puede ser afectada por el gobierno, por ejemplo, cuando hay acciones o medidas del gobierno que haga que la empresa tenga que dejar de producir. Como yo les dije, el ejemplo recién,
hace unos años, hace poco, 3, 4 años, cerraron muchas empresas, por ejemplo, la Puma y otras empresas textiles. ¿Por qué? Porque las acciones de gobierno a nivel nacional impedían o eran acciones en las cuales a los empresarios les convenía más traer la ropa importada y venderla que producir acá, ¿no? Entonces tuvieron que cerrar, ¿no? Bueno, o porque reducían mucho las ganancias, ¿no? También las acciones del gobierno pueden empobrecer o enriquecer a secciones enteras de la población, ¿no? Cuando hay políticas públicas que tienden a empobrecer a la población porque no se aumentan los salarios, se dejan congelados o se disminuyen los salarios. Hubo épocas en nuestro país y gobiernos que disminuyeron nuestros salarios. Ustedes no se acordarán, pero pregúntenle a sus padres en el 2001, 2000, 2001. Bueno, nos redujeron a todos y sobre todo a los jubilados el 13%. Hubo un gobierno que les bajó el salario, así, a los jubilados. Bueno, eso afectó a todos, a las empresas también, porque cuando la gente tiene menos plata, compra menos. Y al comprar menos, la empresa produce menos y por lo tanto gana menos también. Bueno, muy bien. Esas son la manera en que el gobierno también se tiene en cuenta como público externo de la empresa, y tanto porque la empresa genera acciones hacia el gobierno que puede afectar a un gobierno, pero también el gobierno puede afectar a la empresa, ¿no? Y eso es a tener en cuenta por quién, por el Departamento de Relaciones Públicas, que es el que establece la comunicación interna y externa de una organización, ¿no? También existe, como hemos dicho, como público externo, el público de asociaciones empresarias, ¿no?